Ya estamos de vuelta y la mesa que nos espera es de aquella que ponen de relevancia. Uno de los ejes de nuestra manera de entender la educación, la colaboración. Doy la palabra a Marta Gallegón Mingo, directora general Fundación Comtal, que moderará esta mesa. Pero antes de esto, recuerde que puedes trasladarnos preguntas a través del muro de la plataforma y se las trasladaremos al final. Muchas gracias. Hola, buenos días. Seguimos con la retransmisión del evento de Escuelas de Segunda Oportunidad. Ahora vamos a empezar con esta segunda mesa redonda, después de haber tenido una primera mesa redonda muy emotiva con los protagonistas principales de nuestras escuelas, los jóvenes, las familias y los educadores. Y ahora lo que queremos es ir hacia una mirada más hacia otros grupos de interés que normalmente están a nuestro alrededor y que nos interesa mucho también que participen, sean actores principales en nuestras escuelas. Esta mesa redonda básicamente es, queremos saber qué aporta nuestro modelo de escuela de segunda oportunidad en diferentes ámbitos, en el ámbito territorial, en el ámbito educativo legislativo y en el ámbito empresarial. Y para eso contamos con tres personas aquí sentados a mi lado que vamos a presentar, con Cristóbal Colón Palasí, con Xavier Martínez Celorrio y con Daniel Morales Gutiérrez. Os hago la presentación de cada uno. Solo recordaros también, como en la mesa anterior, que podéis participar a través del chat, hacer preguntas y que al final de la primera ronda de preguntas que tenemos preparada, pues podéis intervenir y ver también desde vuestra posición cuáles son vuestras dudas y vuestras aportaciones. Cristóbal Colón Palasí es fundador y presidente de La Falleda, es psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Dirección de Empresas por IES. La Falleda es un proyecto creado hace 39 años, pionero en Europa, integrando a personas con enfermedades mentales crónicas al mundo del trabajo. Además de ser considerado un modelo de integración, también es líder en su segmento de mercado. La Falleda se ha convertido en un caso de éxito estudiado en universidades de todo el mundo y en una fuente de inspiración para numerosos empresarios. Xavier Martínez Celorrio, ahí, sentado en la izquierda, asesor de la ministra de Educación y profesor investigador de la Universidad de Barcelona. Es profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Barcelona hasta 2018, cuando se incorpora al gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional. Sigue vinculado con el grupo de investigación CRIT de la Universidad de Barcelona y sus temas de investigación son la movilidad social, la equidad educativa y las políticas de cohesión social. En el año 2000 lideró el proyecto europeo Invoke Train, que concluía proponiendo una tercera vía flexible de segunda oportunidad integrada en una secundaria más diversificada y abierta al entorno local. Y en el medio de nuestros participantes, Daniel Morales Gutiérrez, que es director de la Fundación Orange y de la Responsabilidad Social Corporativa de Orange, ingeniero de telecomunicaciones de formación, trabaja para mejorar el impacto positivo de las acciones de Orange y ese impacto a través de sus clientes, sus empleados, sus accionistas, el medio ambiente y la sociedad en general. Como director en la Fundación Orange, promueve el desarrollo de programas educativos para jóvenes en riesgo de exclusión mediante formación digital y en fibra hasta la casa, entre otros. Empezamos por Cristóbal, si os parece. Como comentábamos en la presentación, el proyecto de La Falleda es conocido por desarrollar un modelo de inclusión sociolaboral para personas en situación de vulnerabilidad, dando énfasis a su formación y seguimiento individual. Y el modelo también incluye una visión desde la economía social, ofreciendo datos de impacto de retorno económico hacia la sociedad. Por tanto, a partir de su experiencia, ustedes han mostrado interés en el desarrollo de una escuela de segunda oportunidad. ¿Cuál ha sido el motivo principal para creer en este modelo de escuela? Bueno, porque nosotros como proyecto social, evidentemente que hemos desarrollado una actividad empresarial muy potente y con éxito, como has dicho, pero que esta actividad tiene como único objetivo generar puestos de trabajo para personas vulnerables, en nuestro caso con personas que padecen algún tipo de trastorno mental severo, pero de alguna manera nuestra sensibilidad
hacia el sufrimiento humano, nos ha llevado a pensar que podíamos seguir siendo útiles con otros colectivos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los jóvenes que por alguna razón han abandonado sus estudios y que están abocados a un futuro complejo, pues entendimos que podíamos, con nuestra filosofía y con todo lo que hemos aprendido durante estos 40 años, que podíamos aportar cosas a estos colectivos, ¿no? Sabiendo que no sabíamos en concreto porque nunca hemos trabajado con ellos, ¿no? Entonces, cuando conocimos las experiencias, algunas de las experiencias de aquí de Cataluña, y vimos de alguna manera la coincidencia que había en los planteamientos básicos, digamos, de ayuda y de reconocimiento a estos individuos, entendimos que erais un colectivo, el de las escuelas de segunda oportunidad, desde los cuales nosotros podíamos aprender muchísimo, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos la clara voluntad de ampliar nuestro abanico de colectivos a los cuales podemos prestar algún tipo de ayuda, y espero que en breve podamos contar con la colaboración de vuestra asociación y con algunas de los socios de que tenemos ya alguna vinculación estrecha para ir de la mano y como mínimo cometer los menos errores posibles, ¿no? Porque como decía aquel famoso filósofo, ¿no?, de Sócrates, que decía yo solamente sé que no sé, pues nosotros somos unos alumnos aventajados de Sócrates y sabemos que no sabemos, con lo cual nos acercamos a aquellos que ya tenéis, pues no sé, creo que son 14 o 15 años de experiencia y estamos con la voluntad de poder aprender, porque entendemos que el problema que hay es un problema real. Antes creo que era la secretaria general del Departamento de Enseñament, hablaba de un 17, no sé cuántos por ciento de alumnos que no continúan en su proceso de escolarización. Cuando lo oyes esto, a ti te parece una auténtica barbaridad que a fecha de hoy esto ocurra en un país como el nuestro, y nosotros lo único que pretendemos es poner nuestro pequeño grano de arena para intentar. Nosotros estamos en una comarca muy pequeña, en el Pirineo catalán, en donde evidentemente las problemáticas siguen siendo las mismas que en cualquier otro lugar, y nosotros queremos en La Garrocha, que es el lugar donde nosotros estamos, pues eso, poner nuestro grano de arena de la mano de la Asociación de Escuelas de Segunda Oportunidad para intentar, pues, aportar algún tipo de solución a este grave problema, ¿no?, que de alguna manera a mí me genera una cierta indignación, ¿no?, esta situación. Gracias. Seguimos una pregunta para Xavier Martínez Celorrio, desde el ámbito más educativo y también legislativo, ¿no?, como asesor de la ministra, y también destacando esta participación en el año 2000 en el proyecto europeo Invoke Train, que concluía también esa parte más de vía flexible, de segunda oportunidad, integrada en una secundaria más diversificada y abierta al entorno. ¿Qué lugar creo que ocupa el modelo de la Asociación Española de las Escuelas de Segunda Oportunidad dentro de este marco educativo actual? Bueno, yo diría que vosotros mismos dais la respuesta con el título del segundo bloque, ¿no?, que dice, creo, construimos una educación para que cada uno tengamos nuestro lugar. Entonces, yo creo que es muy acertada, es una frase que lo define todo, y que a la vez nos da idea de proceso, es decir, aquí no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de un proceso muy largo en el tiempo, de un compromiso social por parte de la iniciativa social, de un tercer sector educativo que ha crecido en los márgenes y en esa periferia del sistema, innovando, proponiendo modelos que son plenamente válidos y de calidad, y que hace ver al propio sistema que no puede continuar funcionando con esta lógica tan exclusora, ¿no? Por ejemplo, si consultamos los datos de Tafil, que es una encuesta que hace el seguimiento longitudinal del curso 2013-14, y 5 años después nos dice dónde están los alumnos, ¿no? Pues bien, el 60% de los que acabaron la ESO en el 2013-14 después han podido tener la titulación postobligatoria en el tiempo requerido, sin ningún problema, 60%. Claro, el problema es ese, es decir, ¿cómo podemos aceptar un sistema que solamente funciona de forma eficiente para un 60%? ¿Qué pasa con ese otro 40%? Pues tenemos una enorme diversidad de situaciones.
Hay un 8% que necesita, de alumnado, de esa generación, que necesita más tiempo para acabar de titularse, 2, 3, incluso 4 años más. Por tanto, no todos pueden y deben ir al mismo ritmo mecánico. Hay que abrirse, evidentemente, a la diversidad y a las singularidades. Después tenemos otro 12% que acaba siendo recuperado desde fuera del sistema. La mitad, un 6%, desde escuelas de adultos, donde se sacan el título de la ESO. Y el otro 6% de toda una generación es recuperable gracias a las redes y al espacio de la segunda oportunidad, que en sí mismo también es muy diverso. Sea formación profesional básica, que facilita la continuidad educativa y a la vez consigue una titulación, aunque sea la ESO, ¿no? Y luego tenemos ese otro 19% que abandona sin titulación postobligatoria. Bien, el modelo y la experiencia histórica de la segunda oportunidad siempre ha sido un desafío para el propio sistema. Y ahora, con la nueva ley, la LOMLOE, lo que hemos definido, y no solo el Ministerio, porque es una ley de la comunidad educativa, de diferentes partidos políticos, de multitud de aportaciones que se han realizado, y se defiende pues, un modelo que sea más horizontal, un modelo que sea más flexible, más abierto y más centrado en las necesidades del alumnado y de su entorno. Y eso implica, por ejemplo, limitar radicalmente el número de repeticiones y la cultura de la repetición. Eso implica una mejor transición entre la primaria y los 2 primeros cursos de ESO, introduciendo, por ejemplo, el trabajo por ámbitos y, en definitiva, diluyendo las asignaturas en proyectos, introduciendo la codocencia para que los profesionales de la educación trabajen juntos y juntos y de forma colegiada evalúen de una u otra manera, o sea, con otros criterios, no con los criterios históricos de que cada profesor tiene su compartimento estanco y si no sumas el número determinado de asignaturas, pues quedas excluido, porque en el fondo todo ese sistema, esa lógica que venimos arrastrando, ha sido una lógica muy mecánica, muy burocrática y muy impersonalizada. Y en ese sentido, pues creo que estamos alineados, tanto el espacio de la segunda oportunidad como la comunidad educativa, como el Ministerio de Educación, en una amplia transformación educativa que nos facilita un sistema pues, mucho más abierto. Y en ese sentido, la LOMLOE, por ejemplo, abre 12 compuertas que hasta ahora estaban cerradas en ese espacio de transitabilidad después de la educación básica. Y eso implica pues, que, por ejemplo, ahora en la ESO, en la futura ESO, los 2 primeros cursos serán trabajados por proyectos, pueden ser trabajados por proyectos y esperemos que así sea, y tercer y cuarto curso de la ESO implica la introducción de programas de diversificación curricular, que algunas comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, nunca la han experimentado, que implica más inversión en el alumno, que implica menores ratios, una mayor atención personalizada, y a la vez implica otra opción posible, es la formación profesional básica. Pero siempre todo conducente al título de la ESO. Y esa es la clave. Y a la vez, los títulos de formación profesional básica también serán un título profesional con validez. En definitiva, lo que hemos hecho con la LOMLOE es reordenar el sistema con cambios quirúrgicos. No es un cambio de todo el modelo educativo, de todo el sistema, sino introduciendo cambios quirúrgicos en puntos esenciales para posibilitar un sistema más abierto, más flexible, más transitable, más personalizable y donde hay retos, evidentemente. Y para acabar, pues en ese sentido, la ley introduce por primera vez que las administraciones educativas, por ejemplo las comunidades autónomas, deberán de articular maneras de integración entre los aprendizajes y las enseñanzas regladas y el aprendizaje, las enseñanzas no regladas. Y ahí hay una enorme potencialidad para que cada comunidad autónoma pueda regular un marco amplio, diverso, de, si quieres, una tercera secundaria, de nuevas oportunidades, abierta a la colaboración con el mundo empresarial, abierta a alianzas con diferentes agentes y que a la vez estimule a los propios centros para que renuevan sus propias metodologías y didácticas, porque el objetivo político es que el 90% de los jóvenes lleguen a tener una titulación postobligatoria. Y eso implica que tenemos que mejorar muy mucho la primera oportunidad, pero a la vez tenemos que reconocer que siempre todos los sistemas tendrán
un 5, un 6, un 10% de alumnado que abandona, de alumnado que no ha sido posible rescatar, y para ellos, evidentemente, necesitamos una red de segunda oportunidad, pero que esté integrada dentro de la propia lógica del sistema. Y en esa misma dirección creo que estamos, tanto vosotros como Red Española, etcétera, como espacio de segunda oportunidad, y la comunidad educativa y el propio Ministerio estamos alineados para dar salida a esa necesidad que tiene también el alumnado, que tiene también el profesorado, de enseñar y aprender de otra manera, y especialmente transformando una primaria y una ESO, que sea educación básica, que sea para todos, con recursos suficientes y donde el esfuerzo de verdad lo ha de hacer el sistema, lo ha de hacer en base a inversión, lo ha de hacer en base a reducir las ratios, lo ha de hacer en base a transformación metodológica de un profesorado que ha de trabajar de forma más colaborativa y más abierto al entorno. Y eso implica todo ese proceso, que será lento, es un desafío para todos nosotros, para toda la sociedad, y a la vez eso implicará unas nuevas maneras de interrelacionar la primera y la segunda oportunidad, pero reduciendo muy mucho hasta ese esperable 10% de tasa de abandono prematuro, la tasa que ahora pues, es un 16, pero que en términos longitudinales sería un 19-20. Gracias. Desde el punto de vista más empresarial, Daniel Morales, como decíamos, que desde la Fundación Orange, que ya es partner de la Asociación Española como socio empresarial, desde el 2017 ya dan soporte a escuelas, institutos, a escuelas de segunda oportunidad, ofreciendo la posibilidad de desarrollar proyectos de capacitación y fabricación digital a través de la convocatoria anual de la promoción de los Garage Lab, ¿no?, donde se desarrolla una metodología de trabajo por proyectos con los y las jóvenes, y que además ofrece formación y asesoramiento a los profesionales, ¿no? ¿Qué le hizo pensar a Fundación Orange que realmente las escuelas de segunda oportunidad íbamos a ser un partner adecuado para el desarrollo de sus proyectos? Las empresas no pueden estar al margen de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como formamos parte, los miembros que estamos, las personas que estamos trabajando en empresas de esta sociedad, y no somos el miembro de la familia rico ajeno a todo, ¿no?, sino que queremos contribuir dentro de las posibilidades de cada uno a que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? El concepto tradicional o antiguo de empresa que solo mira por los accionistas y, si acaso, por los clientes, yo creo que está completamente desterrado y caduco en el modelo actual o contemporáneo de gestión empresarial, que es mucho más abierto a contribuir a múltiples grupos de interés. La sociedad en su conjunto es uno de ellos, el planeta también en su conjunto es otro principal, y dentro de la sociedad no podemos olvidar que contribuir en la medida de las posibilidades a mejorar el sistema educativo, pues es lo que más pronto que tarde va a ayudar a que todo en su conjunto, toda la sociedad crezca, tanto desde el ámbito económico como el social. Ese es el marco de referencia en el que cualquier empresa contemporánea y que tenga intención de permanecer y de ser de verdad sostenible en el tiempo, pienso que debe de estar. Y ahí está Orange, con su brazo ejecutor de la Fundación, en este caso, para llevarlo a cabo, ¿no? Como bien mencionas, llevamos ya 4 o 5 años colaborando con las escuelas de segunda oportunidad, porque pensamos que dentro de todo este esfuerzo que podemos hacer para devolverle a la sociedad parte de lo que nos entrega, no podemos hacerlo de manera dispersa, sino que tenemos que centrarnos en aquellos aspectos donde pensamos que podemos ser más fuertes. Orange es una empresa de telecomunicaciones, por lo tanto, consideramos que somos un buen socio en lo digital, en la transformación digital, en el acompañamiento a mejorar las competencias digitales en el entorno educativo, ¿no? Por lo tanto, ese es nuestro foco principal. Si fuéramos una empresa de distribución alimentaria, tendríamos otro foco, o si fuéramos una de retail, seguramente tendríamos otro. El nuestro es conectar a las personas y, por lo tanto, dotar en este contexto de conocimiento digital a aquellas personas que no lo tengan o que quieran mejorarlo. Por ello, desarrollamos proyectos
específicos como el garage que has mencionado. Antes, Cristina, en la anterior mesa, hablaba de cuidado, no vayan a destrozarnos las aulas, ¿no? El garage es un ejemplo de que eso no se puede lograr, porque el alumno lo primero que encuentra cuando llega a su garage es un espacio completamente diáfano donde no hay nada. Se encuentra unas cajas, con suerte, porque a veces tiene incluso que gestionar la llegada de ese material, y se encuentra un profesor que ha sido formado previamente en metodologías específicas para la gestión de proyectos y metodologías para motivar e incentivar al alumnado en una situación como esa. Y el alumnado se enfrenta a la construcción y creación de un espacio que, por el propio concepto de construyo yo algo con mis manos, lo protejo y no voy a romperlo y no voy a dejar que otros lo hagan, ¿no? Ese es el primer shock con respecto a un modelo educativo pues, más tradicional, ¿no? Y la respuesta del alumnado es muy positiva. En general están encantados con ese modelo y hacen muy propio ese espacio, ¿no? Luego ya empiezan a aprender metodologías específicas para el diseño y la fabricación digital y adquieren conocimientos concretos, tanto conocimiento software como conocimiento hardware, tocando dispositivos que pensamos que son muy útiles para la empleabilidad de futuro en profesiones tan tradicionales como pueda ser la fontanería, la electrónica o la carpintería. Yo he visitado algunas carpinterías en polígonos industriales cercanos a Madrid o a Barcelona, donde utilizan la fabricación digital para crear piezas que a lo mejor pueden traer de otros lugares, pero que en un entorno totalmente autogestionado pueden lograr, ¿no? Además de los proyectos de fabricación digital, que el Garage es nuestro proyecto bandera, también tenemos otros proyectos relacionados con la empleabilidad, como el de instaladores de fibra óptica, que, de nuevo, mediante una formación práctica y no solamente técnica, sino orientada también a conseguir que el alumno adquiera conocimientos también sociales para tratar con clientes, pues formamos en unos meses a personas sin conocimientos previos en cómo instalar la fibra óptica, ¿no? El esfuerzo de Orange y de su fundación por mejorar el sistema no solamente está orientado a esta parte de los garage o de la instalación en fibra óptica, también va orientado a dar un apoyo específico porque algunos alumnos no tienen capacidad de poder continuar con estos estudios o estas necesidades en su hogar, ¿no? De esa manera, durante la pandemia se ha hecho un esfuerzo especial por dotar de conectividad y de dispositivos a miles y miles de familias que, por circunstancias tanto de la crisis como de su estructura familiar, no disponían de esos dispositivos, ¿no? Tener conectividad hoy en día no es un lujo, es un básico, casi, no voy a decir que al nivel del agua o de la luz, pero casi, y lo estamos viendo en nuestro día a día a la hora de poder desarrollar nuestra actividad, ¿no? Y en esa línea también propuestas como las tarifas sociales, que Orange ha sido pionera en lanzarlas a aquellas personas que tienen el ingreso mínimo vital, y luego hemos sido afortunadamente seguidos por otros operadores, son un claro ejemplo de ello, ¿no? La sociedad no se puede permitir el lujo de tener ciudadanos que no tengan competencias digitales básicas, y las competencias digitales son fundamentales para la empleabilidad del futuro. Gracias. Recogiendo un poco las tres intervenciones, es verdad que estamos hablando siempre de detección de necesidades, ¿no? Detección de necesidades educativas, detección de necesidades desde el punto de vista de la pobreza, también como hacía referencia esta mañana Antón Costas, ¿no? Detección de necesidades del territorio. Es decir, al final nuestras escuelas se han también ido formando a base de la detección de la necesidad de cada territorio específico donde nos encontramos y desarrollando esta metodología que nos permite trabajar de esa manera más individual con los chicos, ¿no? Pero, Cristóbal, en cierta manera, vosotros habéis detectado unas necesidades en el territorio, supongo, en el momento en que os habéis planteado llevar a cabo una escuela de segunda oportunidad, concretamente en La Garrocha, decías tú, que es una comarca de Cataluña. Estas necesidades, concretamente, ¿cómo las nombrarías?
Bueno, nosotros estamos viviendo en una comarca que tiene unos 60.000 habitantes y evidentemente pues, este número, este porcentaje de alumnos que no tienen una trayectoria escolar, pues más o menos es el mismo, no hay ni más ni menos. En La Garrocha hay algunos servicios que están funcionando, pero dada la estructura de financiación y dado que el modelo de nuevas oportunidades no forma parte del sistema educativo, es decir, son servicios que están dispersos, que no tienen continuidad, y es por eso cuando nosotros conocimos el modelo vuestro de escuela de segunda oportunidad, ahí lo que vimos era precisamente una alternativa a esta dispersión de recursos, ¿no? Con lo cual nuestro proyecto consiste en generar un espacio en donde incorporemos los servicios que actualmente existen, que los coordinemos y que creemos otras estructuras para que el alumno pueda tener un recorrido, primero individual, es decir, en donde el individuo como tal es el verdadero sujeto a acompañarle, y que luego pueda tener unos recorridos de la duración que cada persona necesite, ¿no? Es decir, cosa que ahora no ocurre, ¿eh? Porque ahora son proyectos de 6 meses o de 1 año y luego las personas quedan absolutamente solas, con lo cual nosotros entendemos que son esfuerzos que tienen muy poca eficacia. Y el objetivo nuestro es esto, crear un espacio en donde coordinemos lo que ya existe y creemos estructuras que permitan recorridos, con una metodología que pienso que es la que, como he dicho antes, podemos captar de la mirada que utiliza vuestra metodología de segunda oportunidad. Gracias. Xavier, Perdona, y sí. el hecho de que nosotros seamos una empresa social, es decir, nosotros no somos una sociedad limitada, una sociedad anónima, somos una fundación, con lo cual nuestro objetivo, es decir, yo siempre digo que nosotros no tenemos ánimo de lucro, pero tenemos ánimo de margen, ¿no? Con lo cual todos nuestros recursos los dedicamos a resolver problemas sociales, con lo cual creemos que toda nuestra experiencia y todo nuestro bagaje con otros colectivos nos van a ayudar mucho con lo que vamos a aprender de vosotros para desarrollar este modelo en un territorio que, como cualquier otro, pues hay este tipo de personas, de individuos que necesitan que se les acompañe. Xavi, al final estamos hablando también tú hablabas de un reordenamiento, ¿no? De una deconstrucción que diría Fran Adrià cuando hace sus platos, ¿no? Es decir, al final es darle otra mirada, ¿no? También al sistema educativo y poder incluir todos aquellos recursos que el entorno ofrece, ¿no? Una mirada menos rígida, podías desarrollar un poco más de esa idea, ¿no? De más flexible, más... Sí. A ver, y aparte lo digo un poco con lo que acabáis de decir, y porque el diagnóstico que acabas de hacer, Cristóbal, sobre los servicios a desconexión de ese espacio fragmentado de segunda oportunidad en un pequeño territorio como es una comarca, bueno, pues esto hace 20 años también existía. Es decir, yo creo que ya toca, es el momento histórico ahora para verdaderamente dar un paso adelante y ordenar bien todo ese espacio que efectivamente todavía es disperso, fragmentario, a corto plazo, dependiendo de una serie de programas de ayudas muy cortas, cuando en el fondo estamos intentando responder a un problema que es estructural. Por tanto, evidentemente que desde el sistema educativo es plenamente consciente de lo que genera esta elevada tasa de fracaso escolar, el sistema educativo, como hemos dicho antes, el profesorado y el propio alumnado, y se demuestra en los estudios PISA, hay poco compromiso con el aprendizaje y poca identificación con lo que se está aprendiendo, porque lo que se está aprendiendo en este modelo de escuela no es lo más significativo, no es lo más esencial, no es lo más relevante. Entonces, estamos en ese momento de transición histórica, y dejadme hacer de sociólogo un poco, pero que creo que es un momento de cambio cultural. De cambio cultural de un sistema muy verticalizado, excesivamente inflexible, rígido y selectivo, pensado como una escuela de masas, pero profundamente instructiva, ofreciendo toda la cultura existente con un currículum que es predigital, no lo olvidemos, los actuales currículums son predigitales,
que evidentemente funciona, y algunos autores hablan de una institución zombie, ¿no? Es decir, funciona porque tiene que funcionar, pero que no recupera al alumnado, hay un alumnado que se pierde, el sistema no confía, porque también es un problema de confianzas, de relaciones, de trabajo muy aislado entre el profesorado, de no tener proyecto compartido. Entonces, durante los últimos años estamos viviendo una oleada de cambio educativo, de centros de primaria y de secundaria que están transformando desde abajo y cambiando radicalmente las metodologías para centrarse realmente en las necesidades de sus alumnos y personalizar más la atención educativa que se merecen, con currículums que plantean desafíos de conocimiento, desafíos de aprendizaje. Porque evidentemente nuestros jóvenes, que hay un sector que siempre, y desde Platón, siempre criticará a los jóvenes como una peor generación que la anterior, etcétera, etcétera, eso siempre existirá, pero que evidentemente los jóvenes tienen un potencial a desarrollar, les encanta superar retos y desafíos, por eso están algunos enganchados a los videojuegos y verdaderamente se apasionan con aquello con lo que se identifican, pero también necesitan un entorno donde el profesorado crea en ellos, donde el propio entorno sea enriquecedor de sus oportunidades educativas, donde no todo se acaba en una asignatura, y una asignatura además cerrada en una escuela, sino donde un proyecto educativo sea capaz de aprovechar los recursos educadores que ofrece la ciudad, que ofrece el entorno, para, como decíamos antes, para fusionarlo con el currículum formal. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso, y acabo, de transición cultural. Recordad que en el 2008 la ONU acordó el convenio de derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que aquello fue un punto de inflexión, que España todavía no ha acabado de entender toda la hondura que significa ese punto de inflexión, porque creo que estamos pasando de una cultura muy sobreprotectora, una cultura que casi pues todo lo tenía muy muy encorsetado, donde los currículos hay que seguirlos, donde el profesorado no puede innovar, donde todo está preestablecido, es decir, un sistema muy industrializado, digámoslo así, y estamos pasando a otro sistema, a otra cultura, a otra percepción de lo que es el alumnado y el aprendizaje, donde se valora sobre todo la construcción de la autonomía, donde lo que se valora es empoderar, enriquecer de oportunidades a una generación de jóvenes que evidentemente tendrá y serán los adultos del año 2030, 2040, y por tanto no podemos seguir con los mismos estándares y modelos que sí funcionaron históricamente en el pasado, pero que ya no se adaptan a futuro. Y por tanto ahí yo creo que hay un enorme espacio de colaboración mutua entre las propias empresas, y yo creo y acepto y creo que es necesario que el mundo empresarial tenga compromiso público y verdaderamente apueste por la educación y ejerza una función pública. Es retorno social, pero también es ayudar precisamente a los más débiles, y el sistema y la justicia y la excelencia del sistema se va a medir en función de cómo se preste todos los apoyos a las partes más débiles. Ese creo, es el cambio cultural en el que estamos inmersos, aunque evidentemente hay un sector que hace muchísimo ruido, que está en contra de todo, que esto no se toca, porque verdaderamente tienen miedo al cambio, porque verdaderamente tienen miedo y tienen ansiedad ante un mundo que no acaban de entender. Pues dejemos y confiemos en el profesorado, en la profesionalidad, reformemos como estamos haciendo y vamos a reformar la profesión docente, vamos a invertir mucho más en formación profesional, lo estamos haciendo, en becas, cambio de currículum. Es decir, hagamos este gran proceso con unas comunidades autónomas que también tienen que aterrizar lo que el Estado fija en términos básicos, pero son luego las comunidades autónomas las que tienen que aterrizar todo eso y aprovechar esta enorme oportunidad y este cambio cultural que estamos viendo y que estamos protagonizando. O tenemos pasado y nostalgia de un pasado que no volverá, aunque hagan unos cuantos muchísimo ruido, y se rasguen las vestiduras porque desaparecen las asignaturas, porque todo es facilismo, porque baja el nivel.
es la misma cantarella desde los años 70. Esto es una cantarella, lo que baja el nivel, que sacaron los conservadores británicos contra los laboristas en el año 77, con los Black Papers. Y nunca han demostrado con evidencia empírica que bajasen los niveles. Pero han vivido durante todos estos años de esa fake, de esa falacia, de esa mentira. Y desgraciadamente hay un sector que se la cree, pues es falso. Y ahora tenemos datos de, por ejemplo, PIAC, que lo desmienten. Pero bueno, la cuestión es esa, o ese pasado, o bien construimos un futuro distinto. Y yo creo que es el clamor que se respira y que se observa, y la demanda que necesitamos desde las empresas, desde la economía digital, desde la economía verde, desde un horizonte que, volvamos a pensar, es ya de ser no 2030, sino 2040, 50. Daniel, me parece que querías tú también. Sí, yo intervenir quería solo puntualizar que ese 70% de modelo industrializado con éxito, ¿no?, que tú mencionabas, no debe de conformarnos, ¿no? Y esa valentía que tú también comentabas, las escuelas de segunda oportunidad es un claro ejemplo de cómo se puede abanderar un modelo más flexible, y seguro que hay miles de ejemplos en otros sistemas educativos de otros países que podemos mirar y copiar en parte. Pero además también pienso que en la relación coste-beneficio de todo eso que se queda por el camino, de toda esa gente que se queda por el camino, se puede mejorar muchísimo gracias a colaboraciones público-privadas y también gracias a la utilización de algoritmos y metodologías que permitan que esos pequeños, esas personas que se van quedando en esos porcentajes, al final no queden fuera del sistema precisamente porque es excesivamente costoso. En definitiva, es excesivamente costoso si utilizamos un mecanismo tradicional e industrializado que funciona en una parte para aquellos que no forman parte de ese carril y ese río principal. Si utilizamos otros mecanismos, en parte gracias a asociaciones como la Escuela de Segunda Oportunidad, pero también complementados con soportes digitales y de gran gestión de datos, yo pienso que se pueden encontrar sistemas eficientes también en esos afluentes, ese río principal, sí. que lleven al mismo sitio. Que lleven al mismo sitio, que no es otro que el éxito personal y profesional de cada uno de los que están envueltos en el sistema educativo. Tenemos, creo que 4 minutos para acabar. Me gustaría que cada uno de vosotros pudiera expresar un poco pues, la experiencia que ha tenido con el contacto con lo que ha sido pues, Cristóbal con el primer contacto con la asociación, Daniel a través de la colaboración, ¿no? O incluso Xavier pues, con algunas conversaciones que hemos ido teniendo también a lo largo del tiempo que nos has ido conociendo. ¿Cuál es eso que destacaríais básicamente que os motiva a poder colaborar con las escuelas? Bueno, yo me gustaría hacer referencia, es decir, nosotros antes o como paso previo a ponernos en contacto con la Asociación de Escuelas de Segunda Oportunidad, hicimos 4 proyectos pilotos dentro de nuestro proyecto de la FASEDA con jóvenes en riesgo de exclusión, jóvenes que venían de los servicios sociales de la comarca, jóvenes entre 18 y 25 años, y las experiencias que tuvimos con estas personas fueron, yo por decirlo moderadamente, emocionantes, ¿no? Como a una persona, cuando le generas un espacio, un escenario en donde él pueda asumir las riendas de su vida, pueda reconocerse él a sí mismo como individuo, pues esto, en fin, incluso nosotros tenemos contacto. De hecho, nosotros creo que ahora el responsable de nuestra fábrica de helados, el Hasi, pues fue uno de los alumnos de los proyectos estos, que se llaman proyectos Miral, con lo cual esta experiencia vital de ver cómo una serie de personas, y yo ahora no recuerdo el nombre del presentador, ¿cómo se llama? El Seiku, ahora me estaba recordando, al Hasi, ¿no? Es decir, cuando ves a un
que ahora le decía yo, oye, es que conforme pasan los minutos, bueno, es que te estás haciendo dueño del escenario, ¿no? Bueno, pues el Hasi ahora es el responsable de todos los helados que coméis vosotros en Cataluña, los hace el Hasi, ¿no? Bien, pues estas experiencias fueron las que nos llevaron a decir, oye, vamos a dar un paso más allá y vamos no a hacer una serie de proyectos pilotos que podemos trabajar con 10 o 12 personas, sino vamos a intentar hacer un proyecto más potente, inspirado en las mismas bases, pero y por eso pues estamos aquí y con la intención y con el deseo de que si nos invitáis dentro de 4 o 5 años os podamos venir a explicar lo mucho y lo bien que lo hemos hecho a partir de ahora. Gracias. Daniel. Seguro que sí. Daniel. A mí, yo voy a contar un caso concreto de una joven que formó parte de un programa de la Fundación Orange para mejorar competencias digitales. Esta persona llegó sin ningún conocimiento digital, solo era capaz de utilizar el teléfono para hacer llamadas. Como yo. Sí, pues vente a uno de nuestros programas. Va. Seguro que te ayudan. Y después de 4 meses tenía creada una web con una plataforma de pago segura donde vendía todo lo que su marido vendía en el mercadillo físico y tenía más facturación que su marido. Esa señora gestionaba el stock vía web, lograba tener una gestión de todo su negocio vía web y en 3-4 meses fue capaz de lograr todo eso. Eso y ese ejemplo, el ejemplo de Matilde, es el que a mí me motiva a trabajar en programas como los que hacemos con las escuelas de segunda oportunidad. Gracias. Bien, pues ligando con lo que acabas de decir, es que es así. Yo creo que la segunda oportunidad personaliza, pone cara y ojos a lo que muchas veces son datos, ¿no? Un 16% de abandono, un 30 y pico, no sé qué, etcétera, etcétera. Pues yo creo que en ese juego que hemos dicho de transición hacia esa nueva mirada educativa, hay que poner cara y ojos, hay que pensar verdaderamente en las personas. Yo, por ejemplo, para hacer una pequeña alusión, ya que preguntas, evidentemente estoy aquí por responsabilidad pública y porque toca y un poco represento al Ministerio de Educación y, por tanto, las escuelas de segunda oportunidad son una responsabilidad pública de las administraciones. También ese espacio, regularlo, modernizarlo, articularlo, hacer que funcione, hacer que la primera oportunidad sea de más calidad y con mejores resultados. ¿De acuerdo? Pero también hay una constante que, por ejemplo, también aparecía en el estudio del año 2000, y es el deterioro de la autoestima. Es decir, y eso es una constante en sociología de la educación desde los años 70 que se constata, ¿no? Que los jóvenes antiescuela o que rebotados o que rechazan o que salen del sistema tocados, muy tocados, desde el punto de vista de su autoconcepto, de su autoestima. Y eso es, desde el punto de vista de un enfoque de derechos, absolutamente inaceptable. Con lo cual, tenemos todavía, evidentemente, muchos retos por delante, pero yo creo que falta también un reto que es vincular ese desafío común, que ha de ser común, entre el espacio de la segunda oportunidad y los propios centros, institutos, centros públicos o concertados. Porque estamos hablando de alumnos que salen muy tocados, que desde el punto de vista de la desigualdad emocional quedan paralizados, que saben que han sido invisibles, que nadie se ha preocupado por ellos en todo un proceso muy largo de escolaridad, situaciones familiares complicadas también, y desde el punto de vista ético, moral y de derechos, en el marco de derechos de la infancia, si hablamos de menores de 18, un Estado, una sociedad avanzada no puede aceptar eso. Con lo cual, el trabajo por delante es inmenso y a la vez ese espacio de innovación social que se abre en esta periferia educativa, donde hay más flexibilidad para colaborar con las empresas, etcétera, ayuda también a centrar y a resolver problemas. Y en ese sentido, el ejemplo de Matilde que decías, pues es un buen ejemplo, en este caso, de ascensor social o de ascensor cultural, de salida de la pobreza o de salida de la ignorancia
o salida de la desposesión. Y si tenemos un sistema educativo es para empoderar, sí, al 100% de los alumnos y alumnas de este sistema, porque de eso dependerá lo que seremos en el año 2030 o 40. Con lo cual los desafíos son numerosos, pero la evolución, digamos, aquello de el progreso adecuadamente, yo creo que sí que lo podemos colocar en la cartilla, ¿no? Pues os agradezco a los tres muchísimo vuestra colaboración. Solo deciros que sigáis con la mirada puesta en los jóvenes, que al final es el centro de nuestro trabajo, y que sobre todo sigáis colaborando con nosotros para poder construir muchas nuevas oportunidades de futuro. Muchas gracias.